Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre del Colegio de Contadores Públicos de Huánuco y del Grupo Alema, le damos la más cordial bienvenida a este webinar que estamos realizando en favor de la profesión contable y sobre todo buscando que nuevos profesionales de la contabilidad ingresen a este mundo apasionante del peritaje. En ese sentido, voy a ceder la palabra al presidente. Por favor, estimados amigos, tengan cuidado con su micro que se está acoplando. Hay veces hay palabras que no se deben escuchar en público. Por favor, les pediría que tengan cuidado con su micro en no prenderlo a fin de no interrumpir tanto la conferencia como este inicio de este webinar. Como les indicaba, voy a ceder para que el presidente del Comité de Peritos Contables del Colegio de Contadores Públicos de Huánuco, el colega Pablo Leandro Campos, nos dé unas palabras. Estimado Pablo, si pudieras prender tu micro y saludar a los integrantes de este webinar. Bien, muy buenas noches a todos los presentes, especialmente al señor Luis Alemán, representante del Grupo Alemán, también a nuestro expositor, y darle la bienvenida, ¿no?, a Huánuco y este compromiso que se tuvo con el Grupo Alemán, con el que firmamos un convenio para la formación de nuevos peritos contables de la ciudad de Huánuco y del Colegio de Contadores Públicos de Huánuco. Espero que esta noche toda la exposición sea de provecho para todos nuestros agremiados y los demás asistentes. Y les damos la bienvenida y estamos a su disposición. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, estimado Pablo. Asimismo, saludamos a todos los presentes que están en este webinar de Chiclayo, San Martín, Cusco, Arequipa, de la ciudad de Huánuco, Ica, Tacna, Trujillo, Arequipa, Moquegua, que nos vienen acompañando en este webinar. Asimismo, también está presente la decana del Colegio de Contadores Públicos de Huánuco, la colega Francia Durán Merino, quien nos va a dar unas palabras en este inicio de este webinar. Señora decana. Muy buenas noches, estimado colega Luis Alemán, muy buenas noches al ponente, colega Julio Mendoza Lima, muy buenas noches a Paz del Cambio, presidente del Comité de Peritos del Ilustre Colegio de Contadores Públicos de Huánuco, colega Pablo Leandro. Estimados colegas y público en general, para mí es un honor estar presente en este webinar, dando inicio a una próxima capacitación en peritaje auspiciado por nuestro Colegio de Contadores. La finalidad es formar nuevos especialistas en peritaje en la región Huánuco, ¿no?, y en todo el país. Como ustedes saben, el peritaje es un tema de actualidad, un tema que está muy en boga y como tal tenemos que estar actualizados en la materia. Por eso, que a nombre del Colegio de Contadores Públicos de Huánuco hemos firmado un convenio con el Grupo Alemán con la finalidad de que nuestros peritos tengan la capacidad de poder debatir, de poder presentar informes y de poder presentarse a nivel nacional en diferentes actividades, ¿no? Más que nada ante el Ministerio Público, ante el Poder Judicial y defender su informe pericial. Para ello tenemos que estar capacitados. Y en esta noche vamos a escuchar a un especialista en lavado de activos y así sucesivamente la capacitación que pretendemos dar conjuntamente con el Grupo Alemán está dedicada específicamente a la labor pericial del contador público. Para mí es un honor haber firmado este convenio y espero en realidad resultados en
nuestro colegio en el sentido de que cada día se mejore la calidad del profesional especialista en peritaje. Honor estar en esta noche presentando este webinar y desearles todos los éxitos, colegas, a cada uno de ustedes por esta nueva sesión. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, estimada decana. Asimismo, queremos saludar la presencia de nuestro expositor del día de hoy, el colega Julio Mendoza Lima, que muy amablemente va a compartir su experiencia el día de hoy como perito fiscal, especialista en lavado de activos, y que forma parte de nuestros docentes en este curso de especialización que vamos a realizar en forma conjunta con el Colegio de Contadores Públicos de Guano. Julio, muy buenas noches. Tus primeras Buenas palabras noches. de saludo. Buenas noches, Lucho Alemán. Buenas noches con todos los colegas que han tenido la paciencia de la espera para el inicio de este webinar. Pues listo y presto para que en cuanto dé la autorización debida poder comenzar con este webinar, Luis Alemán. Ok, Julito, te pediría por favor, con la confianza, puedas hacer tu presentación, y mientras estás cargando tu presentación voy a leer tu currículum vitae, que es importante que los colegas también conozcan. Correcto. Julio Manuel Mendoza Lima es contador público de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Tiene un título de profesor en educación, es contador público. Es egresado de la maestría en Administración con mención en Gestión Empresarial. También tiene una maestría en Gestión Pública. Tiene el grado de máster por la Business School de Madrid, máster en Gerencia Pública. Es especialista en peritaje contable, auditoría financiera, tributaria y gubernamental. Se ha desarrollado como perito contable en la ciudad de Tacna, en la Fiscalía de Lavado de Activos, y actualmente está laborando como perito fiscal en el Ministerio Público, más específicamente en la provincia constitucional del Callao. Sin más preámbulos, estimado Julio, te cedo para que puedas disertar tu tema de hoy, que estoy seguro que ha generado muchas expectativas entre los colegas. Muchas gracias, Luis Alemán. ¿Se me escucha correctamente? Perfectamente, mi estimado Julio. Muchas gracias. Buenas noches con todos nuevamente y entramos entonces al desarrollo de este webinar. Los papeles de trabajo en el peritaje contable de lavado de activos. En realidad, el desarrollo pericial contable tiene muchas especialidades debido al desarrollo que vamos obteniendo paulatinamente. Y una de ellas es el desarrollo del peritaje contable de lavado de activos, últimamente muy de boga, muy desarrollado, y que hace y obliga a todos los peritos contadores a fin de que se capaciten cada vez más, como bien lo ha mencionado la decana del Colegio de Contadores Públicos de Huánuco, así como el presidente del Comité de Peritos del Colegio de Huánuco. Indudablemente que hay que estar en constante desarrollo y capacitación a fin de alcanzar la herramienta necesaria, como es la prueba pericial contable a los señores fiscales, y luego esta, en el proceso judicial, sirvan también a los jueces y a las partes a fin de poder llegar a un desarrollo y ayudar al gran valor como es de la justicia, a fin de tener un veredicto que de manera jurídica y sustentada como prueba pericial contable se llegue a un resultado eficaz de protección de los fondos y actividades que el Estado protege. En ese contexto, pues, vamos a desarrollar este webinar de peritaje contable en lavado de activos, en específico los papeles de trabajo en el peritaje contable de lavado de activos. Este lo he diseñado de acuerdo a este índice,
Los papeles de trabajo, visto del lado de su concepto, de su contenido, de su finalidad, de sus recomendaciones. También los papeles de trabajo en el proceso penal, los modelos de papeles de trabajo en caso de lavado de activos, de una manera muy general respecto de ello, a fin de que tener una idea general respecto de este importante tema. Por el tiempo que vamos a disponer, vamos a hacer una vista muy general. Es necesario que se implemente unos talleres que sean amplios a fin de verlo por específico y por cada uno de las entidades que proponen y alcanzan la información que se necesita cuando se realiza un peritaje de lavado de activos, ya sea información que alcanza la SUNAT, información que alcanza Cavalli, la información que alcanza los bancos, la información que alcanza las municipalidades, ¿no? Todas las entidades a las cuales se solicita información a fin de permitir y alcanzar el desarrollo del peritaje contable ordenado en un caso de lavado de activos. Empezamos entonces el desarrollo. Papeles de trabajo. ¿Qué se entiende? ¿Cuál es el concepto entonces de papeles de trabajo? Y al igual que en la auditoría, que está muy de boga y que el día de mañana comienza una de las convenciones más conocidas, ¿no? En nuestro país, como es la Convención de Auditores. Pues también en nuestro desarrollo como perito contable necesitamos sustentar nuestro desarrollo pericial con papeles de trabajo. Los papeles de trabajo sirven y sustentan si efectivamente el perito hizo su tarea encomendada, en este caso por el señor fiscal cuando es un perito oficial, o en su caso por las partes, ¿no? Uno de los investigados o el abogado para el cual patrocina a uno de los investigados como perito de parte. Entonces, ¿qué cosa es el papel de trabajo? Los papeles de trabajo son pues el conjunto de cédulas, formularios, resoluciones, planillas, libros contables, cuadros, comunicaciones de las entidades que se alcanzan al proceso de investigación fiscal a través de la SUNAR, de SUNAC, de las notarías, de la UIF, de Cavalli, de las municipalidades, de los centros de envíos o recepción de dinero o valores, etc. Es decir, tenemos un conjunto de información que es necesaria y que se utiliza de acuerdo a la investigación fiscal para el fin de esclarecer el delito o la materia de investigación fiscal en desarrollo. Luego, con esa información, con esas cédulas, proceder a los análisis y otros documentos legajados, los cuales fueron tomados en cuenta para el examen pericial. Debemos tener en cuenta que el perito, en especial de lavado de activos, tiene que tener en cuenta todas las piezas procesales que obran en la carpeta fiscal. No se puede dejar ni pasar por alto cualquier información, porque puede ser esa información que no se toma en cuenta gravitante en el desarrollo del resultado. Imaginemos así en este momento una información de una de las cuentas alcanzada en el secreto del levantamiento de secreto bancario, una de las cuentas por las cuales se ha tenido voluminosos movimientos, ¿no?, de recursos por estos investigados, y si no se tiene en cuenta, puede el resultado ser distinto. Por eso es que el perito tiene que ser cauteloso, tiene que revisar toda la información que obra en la carpeta fiscal. De ahí pues la importancia de finalmente obtener la prueba pericial contable que le sirve al fiscal para que con ese sustento y probado, debidamente sustentado, corroborado, sirva para la acusación
cuando sea pertinente ante el Poder Judicial. Y o cuando llegue al desarrollo del juicio, el perito contable pueda sustentar o defender su informe pericial desarrollado en la fase de investigación fiscal. Los mismos, los papeles de trabajo, deben contener toda la información obtenida de la carpeta fiscal. Como ya decía hace un instante, no podemos dejar pasar por alto ningún documento. Se tiene que revisar todo, toda la información. Y es curioso porque todos los procesos de lavado de activos son los procesos especializados con mucha información, con muchos tomos, con demasiada información que revisar. Y para ello se tiene que progresivamente ir revisando e ir elaborando estos papeles de trabajo. ¿Por qué? Para que ya vaya quedando muestra de que el perito está desarrollando su labor. Está analizando simultáneamente, está poniendo notas respecto de qué debe corroborar en adelante o qué no debe tomar en cuenta o qué información ya está faltando para en su oportunidad requerir al señor fiscal información que sirva para el esclarecimiento y llegar al obtener la prueba pericial contable. Bien, que a juicio de perito contable considere necesario en su informe pericial a fin de que permita arribar a un resultado y a unas conclusiones, cuál es el informe pericial contable. Este concepto ha sido elaborado como consecuencia del constante trabajo que se tiene con estos documentos, con estas piezas procesales que constantemente los que ya somos peritos, trajinamos, ¿no? Y que a diario lo vemos en cada uno de los casos de los cuales hay que familiarizarse y hay que procesarlos y analizarlos. ¿Qué más? Papeles de trabajo, pues, son los registros del perito contable que realiza aplicando los métodos, los procedimientos, los medios necesarios y aplicados en el desarrollo del informe pericial, correspondiente, pues, a todas las piezas procesales sobrantes en la carpeta fiscal, ¿no? Y que el especialista contable, en este caso el perito, la oculta, la revisa, la procesa, la observa, la corrobora en su oportunidad y que la va registrando, ¿no? En sendos, valga la redundancia, registros, en donde va ya procediendo a analizar qué viene a ser el valor agregado del especialista, que esa información que va anotando en estos registros denominados papeles de trabajo va a servir en su oportunidad cuando elabore el informe pericial contable. Es decir, le va a servir en la redacción de una manera ágil, de una manera fácil. Por ello, los papeles de trabajo son un insumo que le da valor al perito contable. No se puede redactar un informe en especial de pericia de lavado de activo si antes procesar y obtener los papeles de trabajo. Tiene que estar respaldada cada uno de los documentos y piezas procesales que sirven a este proceso de obtención del informe pericial contable, la revisión de esos documentos o piezas procesales debidamente revisadas y debidamente elaboradas en un papel de trabajo, que se plasme en el mismo informe y que luego sirva para una redacción fácil y ágil del mismo informe pericial contable. Esto sirve, pues, para obtener el informe que luego, ¿no es cierto?,
alcanza al fiscal cuando se actúa como perito oficial o cuando se ejerce como perito de parte, cuando se entrega el informe a los investigados o a los abogados de los investigados cuando quieren ejercer la defensa respecto de un informe pericial contable. También cuando se va al escenario judicial y cuando el perito oficial o el perito de parte tenga que defender ese informe pericial elaborado en el proceso de investigación, ¿no? En el escenario judicial es donde se prueba la validez o falta de validez del informe pericial contable. Es decir, es un acto muy serio. Es una actividad del perito contable que sirve y ayuda a encontrar la justicia como una prueba pericial contable. Por eso los peritos contables, con nuestro trabajo tesonero, responsable, con apego a las normas debidamente establecidas, hace que se alcance ese valor importante como es que sirva a impartir justicia por los jueces en los tribunales en los casos de lavado de activos. ¿Cuál es el contenido de los papeles de trabajo? Los papeles de trabajo deben contener el planeamiento de la pericia contable. Generalmente, en los casos de lavado de activos, a veces se denuncian a muchos investigados, o a veces hay uno o dos personas. Entonces, se tiene que hacer un planeamiento de la pericia contable para que el desarrollo sea más efectivo, más ágil, más rápido. También establecer un programa de trabajo a seguir en su desarrollo. Este programa puede ser a criterio del especialista perito contable, que lo puede obtener y desarrollar a partir de cuánta información dispone en la carpeta fiscal. Nótese que a veces hay muy escasa información o a veces hay demasiada y abundante información. Puede haber demasiada información de los bancos porque de repente el investigado o los investigados tuvieron muchas cuentas en algunos bancos o en todos los bancos del sistema financiero nacional y hasta internacional. No olvidemos que muchos de los bancos nacionales también tienen sucursales en otros países o también tienen alianzas con otros bancos internacionales. También debe establecerse los registros de las diversas piezas procesales revisadas y tenidas a la vista. ¿Y eso dónde lo ponemos? En el papel de trabajo. Cuando consideramos la fuente, cuando consideramos qué documento, qué oficio, qué carta, etcétera, hemos revisado y del cual tal vez hemos extractado información importante y relevante para nuestra pericia. Y también colocamos el número de folio en el cual está ubicado o el número de tomo para su fácil lectura y ubicación. Entonces, vemos ya que el papel de trabajo ayuda al desarrollo cuando elaboramos el informe pericial. Muchísimo. También el requerimiento de la información faltante en la carpeta fiscal por ser necesario y uso para alcanzar los fines de la pericia que está plasmada en el objeto pericial que ha ordenado en este caso el fiscal. Como dije hace un instante, a veces no tenemos toda la información. Y entonces de la revisión de la carpeta fiscal motivo de pericia contable, nos damos cuenta que falta información.
Y entonces el perito no puede estar pasivo, no solamente ser un mero espectador de la información que solo lo recibe, sino que sabiendo que es necesario más información que se debe requerir porque no se ha efectuado, entonces solicita al señor fiscal mediante un requerimiento de información respecto de ello. Entonces en el papel de trabajo va quedando que también el perito estaba contribuyendo a que la investigación sea eficaz, porque el producto final es el informe de la pericia contable que le va a servir de fuente y base al fiscal en los casos de delitos de lavado de activos. Se ha dicho muchas veces que la prueba estrella, en algunos casos, algunos fiscales la han denegado, pero nosotros como peritos y por sendas resoluciones de la Corte Suprema ha dado relevancia que en los delitos de lavado de activos no se puede fácilmente sobreseer los casos cuando no haya un informe pericial contable en casos de delitos de activos. Entonces, como puede verse, el mismo sistema judicial aprueba, sustenta nuestro trabajo como perito contable, en especial en los casos de delitos de lavado de activos. También tenemos que corroborar las operaciones contables a fin de tener certeza de su realización. Por ejemplo, en los casos en los cuales recibimos información de SUNAT Aduanas respecto de las DUAs, de la información de exportación de empresarios o personas naturales que hacen exportación hacia el exterior, y donde se mencionan supuestos o personas que son empresarios en otros países, pero que son de nacionalidad peruana. Si nosotros solamente tomamos la información unilateral que nos alcanza la SUNAT Aduana, ¿será suficiente? ¿Habremos corroborado que la exportación ha sido tal? No. Tenemos que verificar si esos potenciales compradores o importadores extranjeros en el país a donde se dice que va a llegar la mercadería sean contribuyentes en esos países, hayan sido considerados como contribuyentes de esos países a los cuales va a llegar esa importación, visto de nuestro lado esa exportación. Entonces tenemos que cerrar el circuito de la operación de exportación para ellos de importación. Y eso lo recibimos a través de el apoyo, del auxilio, de la ayuda internacional en tema de justicia. Entonces, como vemos, todas las operaciones deben ser corroboradas. No debemos simplemente verlo de un solo lado y ya considerarlo como que está toda la operación corroborada y cerrada en su efecto. Nótese que si nosotros actuamos simplemente considerando la información de aduana y pensando de que ya se cerró sin corroborar el hecho de que a dónde llegó esa mercadería, podemos ser en algún momento pasibles de ser cómplices con los investigados de lavado de activos, porque no estamos haciendo la debida corroboración de las operaciones. Mucho cuidado. De ahí la importancia de corroborar las operaciones, todas las operaciones contables. Seguimos.
También el registro de probables riesgos en el desarrollo de la pericia contable ante falta de piezas procesales en la carpeta fiscal. Nótese que tenemos un tiempo para elaborar el informe pericial. Y si en ese periodo hemos requerido la información y no nos han llegado o las entidades no han alcanzado a través de la Fiscalía la información, pues nosotros tenemos que levantar en los papeles de trabajo esos riesgos que constituyen limitaciones por falta de información no alcanzada por diversas razones por las entidades, o porque no se pidió oportunamente, o porque no se insistió en el requerimiento, etc. Debemos revelar en nuestros informes esas situaciones de los riesgos. Porque cuando se llega de ser el caso a juicio, una de las preguntas es, ¿qué hizo el perito? ¿Lo requirió al fiscal? ¿Cuántas veces? Y si esto no aparece, no está sustentado en un documento, en una carta, en una solicitud o como se llame el documento de requerimiento, pues indica cómo hemos efectuado nuestra labor. De ahí pues la importancia de aquello. La finalidad de los papeles de trabajo. Como ya hemos visto en el concepto y luego en su contenido, pues vemos que la preparación de los papeles de trabajo es importantísimo en el desarrollo de una pericia de lavado de activos. Viene a constituir los elementos de prueba del desarrollo del especialista contable. La elaboración de los papeles de trabajo debidamente efectuado por el perito le va a servir fácilmente para desarrollar el informe pericial. Y más aún, sustentarla en los diversos escenarios. Por ejemplo, el perito de parte al explicarlo ante el señor fiscal. El perito de parte al explicarlo a los abogados o a los propios investigados para los cuales fue contratado. O en el escenario judicial, el perito oficial puede tener la herramienta necesaria sustentada en su informe gracias a estos papeles de trabajo, que dicho sea de paso, sirvieron para la redacción del informe pericial contable. Nótese, muy importantísimo pues la elaboración debida de los papeles de trabajo. Se demostrará también el uso de la metodología empleada, los procedimientos aplicados, los medios utilizados para esa confección. Es decir, cuando el perito contable es más acucioso, pues hará más corroboraciones, aplicará más procedimientos, a fin de que la operación que está revisando, que se está investigando, sea real. Viceversa. Demostrar por qué no es real. Demostrar si la operación es irreal. Entonces, esos procedimientos, esa metodología y esos medios utilizados quedan plasmados en los papeles de trabajo. Y cuando vaya al escenario de la redacción del informe, simplemente la tiene que tomar en cuenta e indicar las razones por las cuales las operaciones no son reales, etcétera, y se va a plasmar en ese informe de pericia contable en casos de delitos de lavado de activos. Finalmente, la redacción del informe pericial va a ser más ágil porque ya tenemos los insumos
procesados, indicados, y permite una fácil confección, una sostenida registración a fin de evidenciar el desarrollo y las observaciones advertidas. Gracias a los papeles de trabajo podemos anticipar a qué conclusión podemos haber arribado. Generalmente en los casos de lavado de activos se nos pide determinar el desbalance patrimonial, ¿sí o no? Y entonces, a través de estos papeles de trabajo debidamente confeccionados, debidamente analizados, corroborados, procesados, nos permite revelar ya a qué conclusión podemos llegar. Antes, sin haberlas efectuado, no tenemos bola de cristal para llegar a ello. Pues hay que trabajar, hay que estudiar, hay que desarrollar. Esa es la finalidad de los papeles de trabajo. ¿Cuáles son, pues, las recomendaciones generales que debemos tener en los casos de papeles de trabajo? Tan igual como se hace en los papeles de trabajo de auditoría, tiene un encabezado, ¿no? El encabezado queda a criterio del perito especialista, ¿no? En la parte superior de cada hoja de los papeles de trabajo debe colocarse el título, generalmente la cuenta o generalmente de dónde procede la información, en fin, el mismo que se refiera al contenido de la información allí contenida. En el caso de utilizar medios digitales, como de ayudarse de hojas de Excel, esos nombres deben estar escritos en cada pestaña de cada libro de este archivo. Es importante, yo recomiendo que se trabaje en archivos Excel. Y es más, se confeccione los papeles de trabajo y se archiven en ella. Porque la hoja Excel, por el uso de la cuadrícula, facilita cualquier desarrollo de papel de trabajo. Tan igual como se hace en la auditoría, pero en específico en el caso de los papeles de trabajo de la pericia contable. También debemos tener en cuenta la fecha, más que todo la fecha de las operaciones, ¿no? A la que se refiere lo ordenado en el objeto y alcance de la pericia. Es decir, establecer en qué periodo o a qué periodo corresponde esa información de la investigación fiscal correspondiente. Cuando hablamos de fecha, es la fecha del documento, no la fecha en que el perito la va a redactar. Es importantísimo ese dato. Después, la fuente de información. El papel de trabajo resume de qué documento hemos extractado esa información, en qué folio se encuentra o en qué tomo, a fin de buscar fácilmente, de ser necesario, por el fiscal o las partes a las cuales se presta el servicio, su ubicación del contenido real de esta información. También los cálculos y operaciones matemáticas precisas. No porque nos alcance el banco o la SUNAT, es cierta, es correcta. También hay errores. Utilizamos nosotros las herramientas tecnológicas, pero si alcanzamos los datos imprecisos y errados, no obtenemos el resultado correcto. Entonces, de ahí, pues, la necesidad de verificar esos cálculos, de revisarlos, a fin de alcanzar un informe correcto, eficaz, al señor fiscal o a las partes para las cuales se alcanza esos informes periciales. Finalmente, otro de los puntos es el legajo uniforme, es decir, el desarrollo de los papeles de trabajo
debe en lo posible utilizarse, como ya dije, el software Excel, a fin de que la cuadrícula del cual dispone este software permita determinar cuántos cuadros, cuántas casillas podemos utilizar en cada papel de trabajo y nos sea más ágil, más versátil y necesario en la elaboración final vuelvo a repetir, el informe pericial. También su presentación, la presentación efectiva de los papeles de trabajo en software Excel, como ya lo había mencionado al comienzo, indicaba de que se utilice por cada pestaña de cada libro del archivo de Excel, denominándose, por decir, a cada archivo como anexo 1, ¿no? En otro, anexo 2. Y cada anexo 1 tiene varias pestañitas, ¿no es cierto?, que le podemos colocar diversas denominaciones. Puede estar referidas a comunicaciones de SUNAT, puede estar referidas a los impuestos mensuales, puede estar referida a las declaraciones anuales, puede estar referida a las retenciones, a las distracciones. Y si vemos bancos, puede estar referidas al banco, a un banco determinado, a cuentas según numeración en moneda nacional o moneda extranjera. Y si son cuentas en el exterior, con qué tipo de moneda se está trabajando allí, a fin de tener, entre comillas, mapeado el conjunto de información que se tiene respecto de los bancos. Y esto por cada una de las entidades bancarias o financieras. Cuando lo tenemos ya así ordenado, pues cuando elaboramos nuestro informe pericial, esta información cumple el objetivo, ordenarnos también el informe. El registro completo, como ya lo indiqué, las cédulas o papeles de trabajo deben registrar los datos e información que sustenta alguna información o manifestación efectuadas por él o los investigados. De igual manera con los datos numéricos. Por ejemplo, las manifestaciones que realizan los investigados cada vez que son llamados por la fiscal o el fiscal a fin de que den cuenta, por ejemplo, de cuál es su carga familiar. Queda expresado en esas manifestaciones testimoniales de manifestación de cada uno de los investigados. El perito contable en temas de lavado de activos, ¿de dónde saca pues esa información de la carga familiar? Tiene que leer esas manifestaciones y se hace pues un papel de trabajo respecto de esas manifestaciones que hace el investigado y en la pregunta que allí indica se extracta, ¿no?, cuál es su carga familiar. Entonces responderá que vive con su esposa, su hijo de 10 años, de 5 años, de 4 años, al momento de la declaración. Y si el periodo es hacia atrás 4 o 5 años, tiene que ubicar la edad de esos niños en el contexto del tiempo. ¿Ve? Sí podemos tener la información y esta extrapolarla en el tiempo y que nos sirva para determinar, por ejemplo, la carga familiar de este investigado o investigada. Y con ello saber el costo, el gasto, ¿no?, teniendo los insumos según lo que veamos en el desarrollo del caso. De ahí pues la importancia del registro de los datos de información completos relativos a la información que alcanza en las declaraciones o testimoniales los investigados. También en estas declaraciones se indica qué periodo
o qué años estuvo laborando y cuánto percibía. Y que luego esta tenemos que contrastarla con la información que envían las diversas entidades, la ONP, Salud o la SUNAC a través de información relativas a planillas, ¿no? Y podemos ir ubicando, ¿no? Si estas son o no ciertas respecto de lo que se está informando en esa declaración testimonial. A veces se aproxima o a veces no. Tiene que ser sustentada. ¿Y dónde está el sustento? En la información que alcanza a las entidades. También, si es el caso, colocar firma o nombre del archivo digital. Debe ser a criterio del especialista contador a fin de que él establezca qué es lo más plausible para él, o firma o simplemente un nombre, y que lo guardará con el contexto de todos los anexos que ha elaborado de papeles de trabajo del caso que está desarrollando. En este caso, se deja a criterio del perito contable. Perdón. Bien, veamos la parte 2, papeles de trabajo, en el contexto del caso penal. Los papeles de trabajo en el proceso penal ya lo hemos visto, que la importancia que tiene los papeles de trabajo es básicamente el trabajo mismo del perito contable, a la luz de las piezas vistas del caso que tiene en desarrollo. En este escenario se tiene acceso a la carpeta fiscal a fin de tomar pleno conocimiento y vista de cada una de las piezas procesales que la componen. Hoy en día y desde la pandemia hacia acá, trabajamos con información digital. Pero no porque se nos alcance información digital estará completa. Nótese que esa información que es física tiene que pasar primero por un escaneado y luego es alcanzado a través de nuestros correos electrónicos institucionales, en el caso de los peritos oficiales, esa información. No porque se nos ha alcanzado 10, 15 o más tomos, ya está completa. No, se tiene que revisar tomo por tomo. Porque ocurre que a veces la numeración no está completa. De 170, de pronto se acabó el tomo y pasamos al 201. ¿Qué pasó entre el 171 y el 200? Entonces tenemos que solicitar a la fiscal a fin de que se nos proporcione ese espacio de fojas que no hemos tenido en la información alcanzada. ¿Se dan cuenta? Porque un espacio de fojas que no tengamos es una limitación al desarrollo pericial, ¿no? Entonces, de ahí, pues, la importancia de tener todas las piezas procesales de la carpeta fiscal para que nuestro informe revele el total de la información de la carpeta fiscal. Luis, es un escenario como con el proceso penal, se debe tener en cuenta en la elaboración de los papeles de trabajo el siguiente contenido. ¿Qué encontramos pues en una carpeta fiscal? Atestado policial o denuncia penal, la disposición final de apertura de la investigación fiscal correspondiente, la declaración del inculpado o los inculpados, dependiendo si son varios, la del procurador o representante del Estado, documentos ofrecidos como pruebas en su defensa por los investigados, los libros y registros contables, de ser el caso, porque es obvio, en este tipo de delitos no alcanzan la información, por obvias razones.
los documentos sustentatorios de las operaciones registradas en los libros contables. Si no alcanzan los libros, ¿alcanzarán los documentos sustentatorios? Muy pocos. Esa es una realidad. Disposición de designación del perito contable, en el cual se fija el objeto pericial, así como el alcance de la pericia. El objeto pericial es qué cosa quiere lograr con el informe pericial que se le alcance al fiscal. Y el periodo de alcance es de qué año a qué año hay que reportar en el informe pericial contable. El periodo de investigación fiscal que ellos denominan. Que hay que tenerlo en cuenta. Nótese que si, por ejemplo, nos piden del 1 de enero del 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2020, podemos ver información del 2014, del 2013, aun cuando la SUNAT alcance información, los bancos también la proporcionen, a pesar de que el levantamiento de secreto bancario fijó el periodo de alcance, ocurre también que informan más de lo que se indica en el periodo de levantamiento. Simplemente tenemos que allanarnos al periodo de investigación. Y nada más. Si nosotros hacemos o no consideramos lo establecido en el objeto pericial, simplemente no estamos respetando la juramentación que hemos efectuado de cumplir con el objeto y el alcance de la pericia. Y podemos ser hasta subrogados, ¿no? O podemos ser sancionados, independientemente del criterio que asuma y o aplique el fiscal en aplicación, valga la redundancia, de lo que señala el nuevo Código Procesal Penal. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto es el tema de discusión que siempre ocurre cuando se alcanzan pericias de parte. En las pericias de parte que se alcanzan como observación a los procesos de delitos de lavado de activos, no toman mucho en cuenta el alcance de investigación. Es decir, volviendo al caso que decía, del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2020, ellos pueden alcanzar desde el 2010 y hasta el 2020 y decir que no hubo desbalance patrimonial. La pregunta es, ¿aplicaron las mismas armas que tiene el perito oficial con relación al perito de parte? Esa es una de las defensas que debemos tener siempre en cuenta, de que se tiene que medir en el mismo espacio y con las mismas herramientas y piezas procesales. Una que no tenga el perito oficial marcará la diferencia y no tendría la igualdad de armas que exige la norma y del cual de ello se encarga de manera jurídica el fiscal, a efecto de respetar lo que ha efectuado, de ser el caso, el perito oficial. Eso tenerlo en cuenta. Y eso un poco de reflexión para los peritos de parte, para muchos que trabajan como peritos de parte. O sea, no es lo mismo establecer un periodo mayor al que está establecido por el señor fiscal en un periodo determinado. Porque habrán conceptos de ingresos que pueden ser muy altos, ¿no? Y que a la larga y en el espacio establecido
pueden determinar que no haya desbalance patrimonial, por decir uno de los objetos. Y no sería medido con la misma arma. Desde ahí, pues, que hay que tener mucho cuidado en este respecto. También tenemos la juramentación del perito contable y sus obligaciones. Ahí se nos dice, hasta se nos coloca el plazo inicial para poder desarrollar la pericia. Pero como la información va incrementándose, pues el plazo va corriendo en función a ello. Obviamente, siempre que el plazo tenga de investigación el señor fiscal. Pero igual, como ya he comentado al inicio de esta exposición, sendas resoluciones de la Corte Suprema ha establecido que no se puede sobreseer un caso de lavado de activos fácilmente porque el juez, utilizando esas resoluciones de la Corte Suprema, ordenará a la fiscal ampliar el plazo y obtener sí o sí una pericia contable que sirva o para acusar o no, dependiendo lo que establezca el objeto pericia. O sea, tarde o temprano tiene que aparecer una pericia. Y esta, a la luz de las piezas procesales, puede acusar o no a los investigados. Fácilmente no se sobresee los casos de delitos de lavado de activos en la primera instancia ante el juzgado, porque ya está establecido de manera unánime que tiene que haber una pericia contable. De ahí pues la importancia y solidez que tiene el desarrollo de la prueba pericial en estos casos. Bien, también requerimientos solicitados por el perito contable ante la falta de información en la carpeta fiscal. Como ya también había indicado, para salvar los riesgos hay que solicitar o requerir información que falte en la carpeta a diversas entidades para que la pericia se desarrolle y sirva como prueba en el caso materia de investigación. Luego también la ejecución de la pericia contable, ¿no? Conforme va recibiéndose la información, se va avanzando el informe pericial. Nótese que en el caso de los peritos oficiales y probablemente de algunos peritos de parte, se tiene mucha carga pericial. Y entonces se tiene que ir avanzando en simultáneo varios casos, controlando el plazo que tiene de investigación el fiscal. Y de acuerdo a la información que se tiene de la carpeta al momento del desarrollo. Bien, las comunicaciones de la resolución judicial sobre el levantamiento del secreto bancario. Aquí también ocurre un hecho. Por ejemplo, son 10 investigados, 5 personas naturales y 5 personas jurídicas. Yo digo, una persona jurídica investigada es, por decir, ABC, EIRL. Pero en la resolución judicial del levantamiento del secreto bancario dice ABC, Sociedad Anónima. ¿Es la investigada o es otra persona jurídica? Indudablemente que no es la persona investigada, es otra. Es decir, que hay un error en esa resolución judicial. Y si el fiscal, el asistente o las partes que revisan la carpeta fiscal no se han dado cuenta, pero el perito la advierte que en las disposiciones anteriores de impulso ha indicado de que es una ABC EIRL,
y no ABCSA, por decir. ¿Es lo mismo hablar de IRL y SA en este caso? No, son dos cosas diferentes. Por lo tanto, debemos alcanzar un escrito haciendo ver a la fiscal de que esclarezca ello y solicite al juzgado el esclarecimiento de por lo menos esa persona jurídica a fin de continuar, imagínense el efecto, de continuar y solicitar información a los bancos, a la SUNAT y a Cavali. Entonces, para eso también hay que leer debidamente. De ahí pues la importancia de la pericia contable. Ayuda a que la investigación sea uniforme y sea unánime. Luego tenemos como consecuencia del levantamiento del secreto bancario las comunicaciones de los bancos y financieras, de la reserva bursátil, la comunicación de Cavali, de la reserva tributaria, la comunicación de SUNAT. Obviamente que no todo viene así de golpe, puede venir parcial, puede venir según vayan encontrando la información. Y entonces a lo largo de la carpeta es tan dispersada la información que uno tiene que ir armándola paulatinamente. ¿Es así? Así es el trabajo. También las comunicaciones de las notarías. Las notarías, la investigación fiscal, se envía información a toda la notaría del país y viene información. Para nuestro informe fiduciario solo se utiliza las de las notarías que traen información efectiva. Las que no, pues simplemente no hay, pero no se considera. Igual las comunicaciones de las municipalidades, desde la declaración de impuestos hasta los temas de pagos de licencia automotriz, ¿no? Licencia de construcción, es decir, todo lo que está en competencia de las municipalidades y que se haya solicitado a través de la fiscalía respecto de estas entidades. También las comunicaciones de otras entidades del Estado. Por ejemplo, si estamos viendo temas de empresas pesqueras, tenemos que ver información de Produce, ¿no? De pesquería, según los sectores que encontremos. O si estamos viendo casos derivados de minería ilegal, tenemos que ver toda la información relativa a energía en minas, ¿no? Respecto a los permisos de los denuncios, ¿no? Mineros, de los insumos que utilizan los denuncios mineros para la extracción de minerales, como el oro, ¿no? En especial. Y entonces, según la naturaleza de la investigación que estamos viendo, tenemos que ir viendo a qué entidades se tiene que solicitar información. De ahí, pues, la importancia de ello. Luego, términos del informe. Cuando ya no, el tiempo no da para más, tenemos que alcanzar el informe pericial. Y luego la presentación ante el fiscal del caso. Puede ser en cada mesa mesa de parte virtual o de manera presencial. Hasta antes de la pandemia, los informes se alcanzaban de manera física. Con la llegada de la pandemia y hasta ahora, al menos en mi distrito fiscal, se hace los informes de manera virtual. En ese caso. Aquí faltó de repente alcanzar el tema de las famosas mesas de trabajo pericial. Que como es conocido, se tiene que también dar paso a ello.
porque si no aparece aquello en el desarrollo del trabajo del fiscal en este tipo de investigaciones, todo el proceso se retrotrae a la fase de inicio de la pericia. Es importantísimo hoy en día las actas de inicio de las operaciones periciales. Y no solo ello, el desarrollo paulatino de las siguientes mesas de trabajo pericial. Entonces, es importante también que aparezcan en los papeles de trabajo. Bien, luego tenemos los modelos de papeles de trabajo. Pero hasta aquí, no sé si fuera pertinente, Luis Alemán, alguna pregunta para luego pasar al desarrollo de algunos modelos de papeles de trabajo que para esta ocasión estoy alcanzando. A ver, Luis Alemán. O alguien que esté monitoreando. ¿Me escucha? Aló. ¿Me escucha o no? Sí, profesor. Sí se oye, doctor. Bueno, no hay ninguna pregunta hasta ahí. Pues, para antes de pasar a la siguiente fase de los modelos. Mi querido. Continúo, correcto. Bien, luego tenemos los modelos de papeles de trabajo que los voy alcanzando en un anexo adicional. Voy a salir un ratito de esto. ¿Se logra ver? ¿Me copia? ¿Se logra ver? 40 Todavía se ve su prompt de usted, su explorador. más 1. Señor. Más 1. A ver, No, Julito. a ver, un ratito. Tienes que cerrar tu pantalla y abrir nuevamente por ahí. Correcto. Julito, tienes que cerrar tu pantalla y abrir nuevamente. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Se sí. visual. Ah, ok. Bien, he traído ahí algunos modelos, por ejemplo, de comunicación de salud, ¿no? Que aparece en este caso, ¿no? Entonces, que lo consideramos el papel de trabajo, indicando el tipo de documento con que hemos recibido, de qué entidad y en qué fecha. Y hacemos un detalle de lo que nos interesa en la investigación. En este caso es de minería ilegal, entonces que las personas investigadas las vamos tomando y vamos extractando la información que nos sea necesaria para nuestro informe pericial. Luego, qué funcionario la emitió y dónde la ubicamos. Eso es lo más importante. La referenciación. Porque quien la lee, que va a ser el fiscal o los abogados de las partes, revisan dónde está y entonces contrastan con el documento. Ahí está el nombre del documento, el número, la fecha. Solamente está extractada una parte. Y en ella hay un cuadro anexo. Entonces, más abajo aparece esos anexos relativo a cada una de las partes investigadas, ¿no? La información que ahí obra
y en qué fojas lo encontramos. También los extractos de los formatos de pago, ¿no? En este caso alcanzado por del PLAME, por el Salud, de qué formulario, qué fecha, cuándo lo presentó, qué número de orden, ¿no? Cuál fue el número de abono y si hubo o no rectificación. Ahí tenemos desde el septiembre del 2013, ¿no? Y vamos ahí desarrollando todos los periodos que ha alcanzado la SUNAT, en ese caso la Salud, en ese caso. Y ahí lo vamos tomando en cuenta porque forma parte de, esta empresa forma parte de la investigación y por lo tanto lo vamos extractando en nuestro papel de trabajo. Eso respecto de la comunicación de salud, por poner un ejemplo, ¿no? Otro, pues, respecto de la información alcanzada también de sus empleadores. Cuánto ganaba, cuánto le pagaban. Y aquí observamos lo siguiente. En este caso, el Salud alcanzó, pese a que eran otras empresas, alcanzó información, ¿no es cierto? Pero no alcanzó información de los valores, de los montos que percibe. ¿Por qué? Porque es reserva tributaria. ¿Y ahí qué faltó? Faltó que también la fiscal solicitara información de levantamiento respecto de estas empresas en el tiempo que han alcanzado la información relativa a las planillas, para que ellas pudieran alcanzar la información o la SUNAT alcanzar la información de salud, la información respecto del periodo en relación a las otras personas que no son consideradas en el levantamiento del secreto bancario. Entonces, ese es otro detalle importantísimo. Está ocurriendo de que levantamos la información de ABC, pero que ABC trabaja para CDE y estas empresas que no están con el levantamiento, la SUNAT no puede levantar, no puede alcanzar la información, o el Salud no puede alcanzar la información de esas otras personas. ¿Y qué hace? Dice, por reserva, 0 y no alcanza los valores. Entonces allí se tiene que requerir a la fiscal esa información solo por la información del PLAME para saber qué montos están considerando en esa declaración, para saber qué ingresos tuvieron en ese caso. ¿No? También tenemos, por ejemplo, un modelo de comunicación de la SUNAT, el oficio, qué tipo de SUNAT, qué fecha y qué es lo que alcanza y en qué folios está. Y luego, más abajo, viene el extracto, ¿no? Porque esta comunicación se refiere a los reportes de exportaciones de oro. Y luego, aquí están todas ellas, ¿no? Relativas al investigado, ¿no? Por diversos declarantes aduaneros. Y los montos son altos. Todos ellos suman ese monto, más de 5 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, vamos obteniendo información según lo que nos va alcanzando las entidades o que obran en la carpeta fiscal correspondiente. ¿Y esto para qué nos sirve? Como ya les dije, para la elaboración del mismo informe pericial, en la parte que corresponde al análisis. ¿No? Aquí, por ejemplo, he hecho la nota. ¿Cuántos kilos de oro y cuánto el costo? ¿Se dan cuenta? También información del número de RUC.
para saber cuándo comenzó, si estaba o no dentro del periodo de investigación y a qué se dedicaba. ¿Se dedicaba o no a las actividades de oro o no? ¿Sí? En este caso decía solamente reparación de efectos personales. Y en la parte de abajo la fuente, en qué fojas está y obviamente la carpeta correspondiente. De ahí la importancia. Es decir, cada papel de trabajo se puede ubicar fácilmente en el contexto de la carpeta fiscal, por el número y la carpeta, para su referenciación. La de un banco, comunicación del BBVA, igualito. ¿Cómo llegó? Mediante una carta con el código establecido en la fecha determinada, que alcanzó operaciones activas. ¿De quién? Según el tipo de seguro, ¿no? Lo que se indica allí. ¿Qué funcionario la alcanzó y dónde la encontramos? La carta y luego el anexo. El primer número es de la carta y el segundo es la información adicional o anexo. Y también la información. ¿Aló? También se alcanza la declaración jurada, en este caso, de la manifestación de una declaración jurada del representante investigado, en este caso. Y también se indica dónde está ubicado, cómo llegó esa información, ¿no?, a la carpeta. Otra que afianza más lo indicado en la declaración anterior, que aparece en el folio 1431 y donde da información respecto de la procedencia, a dónde fueron dirigidos estos minerales y qué porcentaje de oro y plata tenía, etcétera, ¿no? Entonces también con qué documento fue alcanzado. Esta fue información que vino de otra Fiscalía Supraprovincial. Luego, la comunicación de los colegios de notarios de Lima. Información, por ejemplo, del notario Luis Danon Brender, de fecha 31 de mayo, ¿no?, en 417 folios y el anexo 418 al 23. Y en este cuadro anexo se detalla cada uno de las actividades notariales que ha desarrollado esta notaría. De igual manera, en el caso del Colegio de Notarios, respecto del notario José Alberto Guinán Correa, está en folio 426 y luego el anexo correspondiente, es decir, los actos notariales. Igual, del Colegio Notario de Lima, otra carta del 24 de mayo, un oficio del 24 de mayo, en el que comunica remitir copia de la comunicación del notario Osvaldo Arias Montoya, ¿no?, por licencia de la notaria Mónica Cecilia Salvatierra Saldaña. Y también en ese folio está la carta o el oficio y luego el anexo o acto notarial que alcanza. Y aquí están los detalles, por ejemplo, del doctor Luis Danon Brender. Acá está. Comunicación del notario Brender. Una compra-venta. Y entonces se hace un extracto de esa compra-venta, ¿no? Porque para nosotros, ¿qué nos interesa de toda esta compra-venta? El monto de la operación. Y si esta operación se desarrolló en nuestro alcance pericial, pues va a servirnos para nuestro flujo. ¿Y cómo fue? Si fue en efectivo, si fue por cuenta, o si fue por cheque de gerencia, etc. Entonces tenemos que detallar lo más necesario. Los vendedores, la compradora, el objeto del contrato, ¿no? ¿Qué más? La vendedora propietaria del lote de terreno,
en la urbanización Santa Paula del distrito Puente Piedra, ¿no? ¿Qué más? El precio del inmueble a $18,630 y luego el financiamiento de esos $18,630 con una cuota inicial de $564 y el saldo de $18,066 en 6 armadas de $3,011 mensuales. Fecha de pago del 1 de marzo del 2009 al 1 de febrero del 2010. Nótese que ahí están los periodos. Entonces, cuando nosotros establecemos nuestro flujo, tenemos que ubicarlo. Entonces, si nosotros no hubiéramos hecho un papel de trabajo, ¿pudiéramos haber obtenido estos datos? Y esto va en el informe. Es decir, el juez y el fiscal y las partes van a leer, sí, aquí está. Y esto en nuestro flujo va a aparecer, porque está probado, está alcanzado por una entidad, por un notario, que es una entidad oficial, ¿no es cierto?, del cual han ido las partes a efectuar ese tipo de operación. ¿Qué más? Tenemos datos de la escritura, ¿no? El dato del documento, nuevamente el notario y en qué folio está. Entonces, tenemos información precisa respecto de la operación, en este caso de compra o venta de inmueble. Perdón. También otra compra, ¿no? Donde también tenemos que detallarlo, como que se trató de una compra de inmueble, etcétera, ¿no? Y en este caso aparece otra investigada. Igual. Y aquí lo hizo con un cheque de gerencia del banco de crédito. Y se indica también la fecha. Entonces tenemos que referenciar eso para efectos de considerarlo en el flujo. ¿En dónde está registrado? ¿En qué partida? Cuando recibamos la información de SUNAR, tenemos que corroborar esta partida. En esa partida va a indicarse la compra-venta y va a hacer mención al número de la escritura pública de la fecha tal, ¿no? Y es la que aparece acá, de fecha 20 de diciembre de 2012, con este número de CARDE, ¿no? Y con estos montos. La información que aparece en SUNAR, perdón, es resumida, es tipo telegrama, ¿verdad? Pero ¿dónde encontramos la información detallada? En la información que alcanzan los notarios, en la minuta. En este caso, en la minuta de compra-venta. Y entonces, con esta información, elaboramos nuestros flujos de efectivo. Seguimos. Ese por decir un ejemplo en el caso del doctor Brent. Igual lo había hecho con los otros, ¿no? Pero para este caso hay más o menos una idea. Comunicación del SAC, del Servicio de Administración Tributaria de Lima, igualito. Con qué oficio viene, se trata del SAC, qué fecha, qué cosa está comunicando. Los ciudadanos que cuentan con dicha información, qué funcionario el que alcanza y luego el folio. Nótese que en el papel de trabajo le estamos dando solidez a la información. ¿Quién la emite? ¿Qué entidad? ¿Qué número? ¿Qué fecha? ¿Y qué detalle? Y no solo eso, ¿dónde está ubicado? Está referenciado. Y entonces, eso en una parte. No sé si habrá más tiempo, pero si no me someto a las preguntas y podemos ver luego otros casitos, otros modelos de papeles de trabajo. Adelante, Lucho. Sí, no sé si alguno de los presentes quisiera hacer una consulta a nuestro expositor, por favor, con toda confianza, aprovechando su rica experiencia, diría yo.
¿Quién habla, por favor? Si se puede levantar el volumen de su voz o acercarse a su micro. Buenas noches. Le habla su colega Fernando Morales de Reate. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Pregunta. Usted cuando habló del periodo anteriormente, que por lo general lo dispone el fiscal, ¿es necesario establecer un saldo inicial? Sería una pregunta. Indudablemente. Y si no encontramos información en la carpeta fiscal para establecer un saldo inicial, se puede hacer un requerimiento a la fiscal para que solicite a los investigados tal información. Una pregunta. Y acaba usted de mencionar la compra de un inmueble, de unos documentos de la notaría. En su flujo de caja, ¿a qué tipo de cambio, de qué entidad lo va a convertir a soles? Correcto. Son dos preguntas. La primera, del saldo inicial. Indudablemente que en el plasme del flujo de efectivo, cuando hagamos el flujo final, tenemos que considerar los saldos iniciales. Nótese, saldo inicial solo cuando inicia el periodo de investigación. En este caso, por ejemplo, el caso que mencionaba aquí en la clase, desde el 1 de enero del 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2020. Entonces, el investigado o la investigada que estamos revisando, tenemos que revisar, valga la redundancia, la información de los bancos alcanzado por el levantamiento del secreto bancario. Recibimos de todas las cuentas que se tiene de esa investigada y obviamente tomamos en cuenta las que pueden venir de años anteriores al 2015, pero que tienen saldo al inicio de enero del 2015 o al 31 de diciembre del 2014, que es lo mismo. Y entonces, si hay esas sumas en soles o en dólares, o en cualquier otro tipo de denominación de moneda, tenemos que considerarlo porque está aprobado por la información que alcanza el banco. En esos casos, tomaríamos los saldos iniciales, porque lo revelamos a partir de la información que tenemos de los bancos. El colega también decía en el caso que no hubiera, se podría solicitar a las partes. Indudablemente, se hace un requerimiento, y esto mucho antes, a la fiscal a fin de que solicite no solamente a los bancos o a las entidades, sino también a las partes para que alcancen la información que sea pertinente, ¿no? Y entre otros los relativos a los fondos y que sirva para la investigación. Pero en la mayoría de los casos no suelen alcanzar información. Y eso es pues lo que genera una situación que se tiene que trabajar con la información que obre en la carpeta fiscal. Y como vuelvo a repetir, para el saldo inicial son hechos demostrables con lo que alcanza los bancos, la banca o financiera, etcétera, pero que se alcance a la carpeta fiscal. Luego también preguntó por el tipo de cambio que se debe utilizar. Perfecto. Generalmente se utiliza el tipo de cambio que establece la SUNAT. Como es saldo inicial, pues al 1 de enero del 2015, por el caso que estamos viendo, y o 31 de diciembre del 2014, para el caso de los saldos iniciales. Repito, y solo una sola vez. Se suman todos los montos que sean de moneda extranjera, dolarizados o según la denominación, y se hace el cambio a esa fecha según la establecida por la SUNAT. En esos casos.
Esa sería la respuesta, mi estimado. Bien, no sé si hay otra pregunta, por favor. Podría Sí, doctor, repreguntar. buenas noches. Andrés Navarro creo que está levantando la mano. Sí, sí, doctor, buenas noches. Andrés Navarro. Sí, buenas noches. Adelante. Sí, yo sobre la pregunta que ha hecho el colega anterior, que siempre ha sido interesante el tema de saldos iniciales. La verdad que, bueno, yo he escuchado también a... Sí, una pregunta. ¿Aló? Siga, siga, por favor. Ok. Tengan cuidado cuando abren su micro, por favor. Sí, bueno, le decía, he escuchado también a algunos jueces y profesores en la parte penal y sobre pericia contable, de que dice que a veces es peligroso, como un perito de parte sobre todo, poner un saldo inicial en la medida que por más que haya el dinero en el banco, ¿no? Si no tenemos la seguridad de que ese dinero sea bien habido, no habría problema. El tema es que los saldos iniciales soportados en un extracto de banco no nos garantiza que el dinero, ese saldo inicial es bien habido. Entonces puede distorsionar el desbalance patrimonial en este caso, o balance podría ser. Por eso que algunos jueces determinan y dicen, no, no vamos a tomar en cuenta el saldo inicial, salvo que uno le demuestre fehacientemente que el saldo sí corresponde a dinero o algún activo real, ¿no? Y que no tenga ninguna apariencia ilegal. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, indudablemente va en relación, va en relación si estamos en un caso de contrabando o de tráfico de drogas, por ejemplo. La perspectiva y las antenas que tiene que tener el perito es más suspicaz, es más control, es más, ¿por qué tanto dinero en los bancos? ¿Por qué tantos saldos? Cosa distinta con aquel que no se dedica a esas actividades, tendrían saldos ínfimos o de repente no tengan saldos. Entonces, también hay que tener cierta curiosidad respecto de qué personas, sobre qué investigados nos estamos refiriendo respecto de los saldos iniciales. Pero no lo podemos desconocer. Lamentablemente, la investigación que formula, en este caso solicita la Fiscalía, es de un tiempo a otro. Lo que está anterior, primero, a veces no hay información anterior, porque los bancos solamente remiten del periodo que se les ha solicitado. Excepcionalmente, a veces no la respetan y envían de un mes o un año anterior, pero generalmente no. Y entonces tendría que ampliarse retrospectivamente hacia atrás, por lo menos un par de años, para evidenciar que esos dineros son turbios, como dice el colega Andrés Navarro. De lo contrario, podría generar, sería un riesgo en todo caso, de que los saldos iniciales no sean lícitos. Y al no ser ilícito, podría, y si son considerables, podría generar una situación adversa respecto del resultado final, en el caso de un desbalance patrimonial o balance patrimonial. Yo pienso que aquí tiene que tomarse más herramientas, especialmente por el tipo de delito que se maneja. Por ejemplo, narcotráfico, ¿no? Contrabando, etcétera. Y sobre todo si son montos altos. Esa sería mi advertencia, ¿no? Ante esa situación. Y muy importante la pregunta formulada, colega Andrés Navarro. No sé si habría otra. Bien, no sé si habría otra pregunta.
Uno de los temas que siempre es problemático, diría yo, estimado Julio, es el famoso saldo inicial. Exacto. El saldo inicial define mucho la pericia realmente, y eso creo que es la preocupación de los peritos que pueden haber desarrollado algún trabajo de este tema, ya sea de parte o en el caso de fiscalía. Porque nosotros damos mucha fuerza en los temas de capacitación, más de fiscalía que judicial. Porque Correcto. muchas veces vemos que los cursos que se dan más está pensado en tema judicial que en el tema fiscal. Y hay que entender que el tema nace del tema fiscal para llegar luego al tema judicial. Dime, en tu experiencia, Julio, cuando alguien, voy a pensar al revés de lo que ha dicho Andrés, ¿sí? Porque Andrés está pensando como perito de parte y está preocupado que a la parte que está él haciendo su labor profesional salga con un exceso de efectivo. Pero también se da el caso cuando falta y se dice que se tiene el saldo en efectivo. ¿Cómo es la consideración ahí en función a tu experiencia, estimado Julio? Y me da pie porque le cuento un hecho real de un caso que se dio en la fiscalía, donde el investigado alcanzó información mediante una declaración jurada. El periodo de investigación, voy a ponerlo figurado, 2015-2020, y él indicó que el 2010 había recibido de una persona natural que le había firmado 2 declaraciones juradas, montos, uno por $50,000 y otro por $150,000, con una diferencia de un mes de una declaración a otra. Total $200,000. Y que la tenía desde el 2010 guardadita como saldo inicial para empezar el 2015. La pregunta es, cuando alguien pide un crédito, es porque necesita financiamiento, necesita darle operatividad al dinero. No es que lo tenga guardadito, embolsadito, bajo el colchón. Y me investiga la fiscalía y le digo, ¿sabe qué? Mediante declaración jurada, esto también forma parte de mi saldo inicial. ¿Es creíble aquello? Más aún, la persona era un anciano. Eso fue el 2010 y el 2011 falleció. Nunca devolvió el dinero. Entonces, situaciones como esta no nos permiten utilizar esas declaraciones juradas, ¿no? Que no tienen ningún trasfondo, no tienen ningún sustento. El perito no ha hecho un arqueo de caja al momento del inicio de las operaciones, en este caso el 2015, respecto de la existencia de ese fondo. Por eso es que solo se utiliza, en el mejor de los casos, los estados de cuenta que alcanzan los bancos. Además, la acotación que hacía el colega Andrés, generalmente el contrabandista, el narcotraficante, mueve el dinero y luego lo saca. Hoy día lo echa y en la noche lo saca. Todo. De manera que el saldo al final es 0. Nunca deja, por decir 10 millones, y queda hasta el otro mes los 10 millones. No pasa eso. En el día lo saca, lo pone y lo saca. Entonces, esas son conductas que se evidencian en los estados de cuenta. A la fecha, no he tenido un caso respecto de que tenga saldos numerosos. Los saldos son pesetas, por decirlo de una forma. Son saldos muy bajos y que a la larga podríamos decir que son creíbles, porque no va a influenciar en el desarrollo final del desbalance o balance patrimonial. A pesar de que han sido casos de narcotráfico, sin embargo el saldo es 0 o el saldo es mínimo. Sería bien raro que así lo dejaran de un año a otro una cifra considerable, por decir 1 millón, 2 millones,
o 500.000 soles, etcétera, o dólares, como quiera expresarse. No, porque la conducta del narcotraficante es, ¿para qué utiliza la cuenta? Para mover el dinero de un sitio a otro. Y nada más. Y en el momento, al menos de lo que yo advierto en la experiencia que tengo. Esto es, Luis. Muy bien, Julito. Nos quedan exactamente unos 10 minutos y yo preferiría, pues, digamos, hacer una síntesis de los papeles que todavía te faltan, algo muy rápido para tener otros 5 minutos y que ya los interesados, bueno, puedan participar en nuestro curso donde definitivamente ahí estará más detallado el tema, tendrás más horas para desarrollar un caso más específico. Correcto, correcto. Entonces, voy a hacer ello. ¿Alguien ha levantado la mano? No se ve, me permite ver quién es, que quisiera hacer una pregunta. Sí, buenas noches. Sí, buenas. Sí, buenas noches. Adelante, Mauro. Buenas noches, colega. Partiendo del punto de vista que no todos en el Perú hay varias realidades, ¿no? Por ejemplo, en las fronteras. En la frontera, estoy hablando Perú, Colombia, en la frontera tripartita no existen bancos. No existen bancos hasta la fecha. Entonces, ¿qué hacían los comerciantes? Los comerciantes tenían que traer en embarcaciones el dinero en reales. Entonces, en ese traje eran intervenidos por la policía, ¿no? Aduanas y acusados de lavado de activos, ¿no? Entonces, cuando uno se hace la pericia, ahí como le dicen los demás colegas, el saldo inicial, imagínate ya un comerciante de 60 años, de 2015 al 2020, lógicamente tiene sus movimientos, pero de 2015 por abajo también ha tenido movimientos económicos, contables. Ha trabajado, por ejemplo, en la municipalidad. Entonces, si tú vas a poner un saldo inicial, la pregunta es, ¿debo probar? Porque no hay bancos. Tienen sus efectivos de la frontera en la ciudad. Entonces, te acepta la fiscalía en los papeles de trabajo como saldo inicial, por ejemplo, un monto de 50.000 y poner prueba del saldo, de a dónde, cómo has llegado por ese 50.000 soles. ¿Te puedes adicionarle los papeles o no puedes hacerlo? Nada más. Lamentablemente, la prueba en el caso de saldos iniciales es la que obra en los extractos de cuenta, ya sea de bancos o de financieras. Aun cuando se tuviera de operaciones lícitas como trabajador de la municipalidad y de repente lo ha ahorrado, sabiéndose que lo ha ahorrado, sabiéndose ello, sin embargo no está probado que en esa fecha efectivamente tenía los 50.000 soles, redonditos, ¿ah? Todavía se da cuenta. O sea, es por decirlo inverosímil que se demuestre solo por una declaración jurada o cualquier otro documento que no sea un estado de cuenta que se asuma que es producto del saldo inicial en esa fecha del inicio de las investigaciones, que es en este caso el 2015, el 1 de enero. No se podría utilizar. Colega, disculpa, pero tienes declaraciones de SUNAT también que ha tenido movimientos
declaraciones mensuales anterior a la investigación. Lo que podría de repente influenciar sería la declaración, porque la investigación no se hace, en un caso de lavado del 2015 al 2020, no se hace luego el 2015, se hace el 2020, 2021, etcétera, ¿no? Entonces, entiendo que esta persona, el 2014, presentó sus declaraciones anuales por el 2013. También por el 2014 lo hizo los primeros en marzo del 2015. Entonces, si a marzo del 2015, mire, si a marzo del 2015 prueba como producto de sus actividades personales ingresos, obviamente tiene que poner sobre 50.000 menos sus gastos, ya, o sea, por lo menos 100.000 menos 50.000 de gastos, es decir, 50.000, y sobre ello que aplicó la tasa del impuesto. Solo el manejo personal. Y aún así, no lo es. Y aún así, no lo es. Por eso que es necesario que exista una prueba escrita, que es la que alcanza el estado de cuenta del banco o de una entidad financiera, que prueba, que da fe de ese saldo. En cambio, una declaración jurada es mucha duda porque no es real. Tendría que haberse hecho un arqueo a esa fecha, ¿no? Por un perito o por alguien especializado, certifique, y todavía lo guarde ahí, no sé, bajo el colchón o en el totoral o en un bar o etcétera, ese monto. Es que es bien difícil. Es bien difícil. Esa sería mi apreciación, mi estimado Mauro. Muchas gracias, colega. Gracias. Hay otra levantada de mano, creo. Sí, Marisabel dice Sánchez. A ver, adelante, Marisabel Sánchez. ¿Me copia? ¿Me escucha Marisabel Sánchez? No sé si habrá otra intervención, pero escucha Marisabel, ¿nos escucha? Adelante, por favor. Gracias, Luis. Más que pregunta, bueno, agradecerle al doctor y solicitarle si puede compartir los documentos. Gracias. Sí, sí. La diapositiva ya lo tiene el señor Luis Alemán, y terminado esto va a alcanzar los modelos y otros que también es de proporcionar para que ustedes lo puedan disponer de ello. Muchas gracias. Saludos desde Cajamarca. Muchas gracias, Marisabel. ¿Alguna otra? ¿No hay? A ver, Luis parece que quiere hablar. Luis A. Colega Luis A. Veo. No, soy yo. Sí, yo creo que no hay más preguntas. Solamente para tratar de ir cerrando, Julito. Correcto. Nuestro país es bastante informal en muchas cosas, ¿eh? Y Correcto. a veces hemos tenido casos, por ejemplo, de las personas que juegan gallos. El Perú es un país Gallístico. sí, es gallístico por donde vayas, y creo que todos en la vida hemos pasado por ahí, aunque sea a dar una vueltita. Así es. Y adicional es el tema de los propietarios de caballos de carrera también. ¿Qué experiencia puedes contarnos en esos dos aspectos, si las has tenido, Julito? Porque también ahí, no es por nada, pero se mueve mucho dinero en esos aspectos. Por ejemplo, hace años,
Cuando recién empezaba, me acuerdo mucho, el tema pericial en los años 97, 98 acá en Ica, cuando estaba todavía en Ica, veíamos casos en lo civil y algunos que penal, más eran laborales. Y tuve oportunidad de conocer en el distrito de Pueblo Nuevo una persona que tenía alrededor de 25 gallos y cada uno tenía nombre de romanos. Julio César, Plutarco, o sea, esos son nombres de emperadores. Y bueno, el hecho es que casi todos los sábados o domingos llevaba sus gallos al Coliseo de Gallos, vaya la redundancia, en distintos lugares donde se presentaba. Y a veces perdía, pero en muchas ocasiones ganaba. Y como, volviendo al caso, en esos eventos gallísticos, todo es en efectivo, hasta las apuestas. No queda de por medio un comprobante de pago. Y a veces eran muy buenos los premios. El amigo este decía que alguna vez ganó como 100,000 soles en un juego de gallos en Guadalupe, allá en el distrito de Ica, pero que a la semana siguiente los perdió porque le mataron el gallo. Y entonces es un ida y venida. El dinero no se queda estático. Entonces, visto del lado de la contabilidad, visto del lado de la pericia contable, no hay cómo sustentarlo. Solamente hay fuentes orales. Porque ni siquiera los gallos están inventariados en una cuenta personal. Pero sin embargo, el gallo costaba $3,000 en aquella fecha. $2,000. El huevo, $500 de un padrillo de ese tipo de gallos. Pero eso no aparece en una contabilidad. Es una fuente oral. Lamentablemente, nuestro sistema fiscal judicial nos habla de pruebas, de fuentes reales, no de fuentes orales. Por eso es que la pericia contable es creíble en un caso de delito de lavado de activos porque es objetiva, se mueven las operaciones reales. Cosa distinta con el testigo que da una fuente oral cuyo valor es mínimo. Eso es sin despreciar. Es que así es la valoración que hacen los fiscales y los jueces al momento del juicio. Entre una prueba pericial contable en delito de lavado de activos y una prueba de un testigo de fuente oral, ¿quién tiene más fuerza? La prueba pericial. Es igualito, volviendo al caso del gallo, como no está por ningún lado ni siquiera inventariado ni forma parte de un escrito, menos de una declaración hecha a SUNAC o a contribuciones en aquella fecha, menos se podría haber considerado. Pero sin embargo existen, igual como también las corridas de toros o las peleas de toros, como es en las provincias. O como decía Lucho, de las carreras de caballos. Aunque existen entidades formales, por ejemplo, las que están adscritas alrededor del hipódromo acá de Monterrico, entiendo yo, no conozco, pero entiendo yo que ellos sí llevar una contabilidad respecto de cuánto es el valor, el activo de un caballo. Y es más, la revalorización que va teniendo cada caballo según el número de carreras ganadas. O al revés, con el paso del tiempo, la disminución o depreciación de este animal, ¿no? De este cuadrúpedo,
respecto de su valor de rentabilizar, ¿no? A efecto de mantener el valor en el tiempo. No he visto un caso respecto de aquello, pero sí he escuchado fuentes orales mayormente en el tema de gallos y de toros. Eso es lo que podría acotar, Lucho. Muchas gracias, Julio, por esa respuesta, en función a la experiencia que cada uno, y en tu caso que has tenido definitivamente en estos temas. Bien, yo quisiera que cerraras el tema, Julio, ya que no hay más preguntas, para poder dar algunos informes a nuestros participantes, por favor. Correcto. Entonces, dada la premura del tiempo, yo estoy alcanzando los documentos finales de papeles de modelos a fin de que tú lo distribuyas a todos los usuarios que han intervenido en esta charla. Gracias por compartir, gracias por ser parte de que la pericia contable es una prueba idónea, por no decir estrella, dentro de los delitos de lavado de activos. Y más aún, se ha coronado porque en sendas resoluciones de la Corte Suprema de nuestro país avala de que ningún proceso puede sobreseerse si es que por lo menos no hay una pericia contable. Y esta tiene que ser debidamente bien elaborada para que sirva de instrumento al fiscal, pueda acusar y llegar al escenario judicial y defenderse, y de ser el caso, alcanzar la justicia que se necesita y requiere en estos procesos y casos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias, Lucho, por la oportunidad, y hasta cualquier momento, porque hay mucha tarea que hacer en el tema pericial. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Muchas Julio, gracias. por tu experiencia, por haber transmitido todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Un agradecimiento especial al Colegio de Contadores Públicos de Huánuco, a su decana, al presidente del Comité Técnico, Pablo Leandro, también, y indicarles a los participantes que han querido recibir el certificado, le estaremos haciendo llegar a partir de mañana con el material respectivo, a fin de que lo verifiquen dentro de su WhatsApp o correo que les estaremos enviando. Asimismo, informarles que en convenio con el Colegio de Contadores Públicos del Callao, en función a lo que ha indicado la decana, estaremos haciendo un curso de peritaje contable, auditoría forense para fortalecer la técnica del peritaje, tanto nacional con expositores internacionales que ya venimos coordinando con ellos. Sin más preámbulos, muchas gracias a todos los participantes de todas las partes del país y nos estaremos viendo próximamente en un evento que ya tenemos programado, y ahora en la parte civil, el día 29 de agosto, donde veremos en la parte laboral lo que está pasando en la actualidad sobre lo percibido y sobre lo devengado en temas laborales. Un tema muy importante que queremos compartir con ustedes. Muchas gracias, Julio, una vez más. Muchas gracias, Pablo, y una feliz noche para todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.